La enorme nave alienígena apareció en una tranquila mañana de martes, proyectando una sombra sobre el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Su casco de metal oscuro absorbía la luz del sol como un vacío en el cielo. Extendiéndose casi 2 millas por todo el mundo, contenía la respiración esperando al embajador. Tom Smith estaba de pie en el podio de la ONU. Su traje gris estaba perfectamente planchado, tratando de ocultar sus manos temblorosas. Después de 30 años en el servicio diplomático, nada lo había preparado para este momento. Las pantallas a su alrededor mostraban la misma escena que se desarrollaba en todas las ciudades importantes del mundo. Enormes naves flotando en silencio esperando. Se llaman a sí mismos la Unión Galáctica Imperial. Anunció a los líderes mundiales reunidos que afirman controlar más de 10.000 sistemas estelares. Hizo una pausa para dejar que la información se asimilara y exigieron nuestra rendición inmediata. La sala estalló en caos. Los representantes de varias naciones se pusieron de pie de un salto gritando preguntas y demandas. Smith levantó las manos pidiendo silencio. El embajador del imperio dejó clara su posición. Continuó. Consideran que la Tierra es primitiva pero con recursos. Nos dieron 30 días para someternos. Su gobierno o no necesitaba terminar la oración todos. Entendieron la amenaza en los días siguientes, los líderes militares de la Tierra se reunieron. En un búnker subterráneo debajo de las montañas rocosas, el general Bob Witte, un veterano curtido en la batalla con cabello gris acero, estudió la pantalla holográfica que mostraba las posiciones de las naves imperiales. Su tecnología es avanzada, dijo dirigiéndose a la sala de comandantes militares, pero están demasiado confiados. Vieron cómo posicionaron su flota sin formación defensiva. No nos consideran una amenaza. La coronel Mary Parker, jefa del programa espacial secreto de la Tierra, dio un paso. Adelante, ese es su primer error, dijo presionando un botón en su tableta. La pantalla holográfica cambió revelando cientos de satélites humanos ocultos y plataformas de defensa. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde que detectamos su primera sonda hace 10 años. El embajador del imperio, un ser alto con piel metálica que se hacía llamar primer orador, exigió reuniones diarias con los representantes de la Tierra cada vez que se impacientaba más. Con la resistencia humana, su especie es joven, declaró el primer orador durante una sesión, su voz metálica resonando a través de la Cámara de la ONU. El imperio ha gobernado la galaxia durante 10.000 años, su resistencia es feudal e ilógica. El embajador Smith mantuvo la compostura incluso cuando notó los signos sutiles de frustración alienígena. Entendemos su posición, respondió con calma, sin embargo la humanidad necesita tiempo para considerar un cambio tan significativo en nuestro gobierno. Detrás de escena, las naciones de la Tierra trabajan juntas con una cooperación sin precedentes. Viejos enemigos compartieron secretos militares. Los científicos colaboraron a través de las fronteras y las instalaciones industriales funcionaron las 24 horas del día. Las amenazas del imperio habían logrado algo notable: completa unidad humana. 20 días después del ultimátum, el primer orador hizo su última aparición en la ONU. Su tiempo para la sumisión pacífica está terminando, anunció. La paciencia del imperio se agota. Hemos observado sus intentos primitivos de preparación, no lo salvarán. El embajador Smith se puso de pie lentamente, enderezándose la corbata. Las palabras que pronunció a continuación serían recordadas en los libros de historia durante siglos por venir. Primer orador, la humanidad ha pasado toda su existencia luchando contra la naturaleza, unos contra otros, contra la extinción misma. Hemos sobrevivido eras de hielo, plagas, guerras mundiales y nuestras propias tendencias destructivas. Y el imperio quiere la Tierra. Deberían saber una cosa. Hizo una pausa, haciendo contacto visual directo con el ser metálico. No nos sometemos, no nos rendimos y estamos lejos de ser primitivos. El primer orador dejó la Tierra ese día. Su informe final al imperio, describiendo a los humanos como primitivos obstinados que requieren subyugación por la fuerza. Las enormes naves se retiraron a la órbita lunar, preparándose para lo que asumieron que sería una rápida operación militar en bases subterráneas en todo el planeta. Los líderes de la humanidad sonrieron. El imperio había cometido el clásico error de juzgar a la Tierra por su tecnología visible. Nunca pensaron en mirar más profundamente para entender por qué los humanos habían mantenido sus verdaderas capacidades ocultas. Aprenderían muy pronto. El primer ataque imperial llegó al amanecer. Enormes naves de guerra descendieron sobre la base lunar Alpha, sus armas brillando con energía púrpura. El comandante John Peters observó desde la sala de control del B mientras miles de cazas imperiales llenaban el espacio entre la Tierra y la Luna. Están haciendo un gran espectáculo, dijo a su tripulación. Su voz firme a pesar de la amenaza. Mostrémosles nuestra primera sorpresa. Presionó su palma contra el escáner.
Ingresando el código de activación para las defensas ocultas de la Tierra, la barrera inicial del Imperio golpeó la base lunar Alpha con suficiente fuerza para destruir un pequeño continente. Los sensores imperiales mostraron una destrucción total del objetivo. El primer orador observó desde su nave de mando. La satisfacción era evidente en sus rasgos metálicos. Luego el polvo se disipó. La base lunar Alpha permaneció intacta, rodeada por un escudo azul brillante que parecía absorber cada explosión de energía. Las armas más poderosas del Imperio salpicaban contra él como la lluvia en una ventana imposible. Primer orador, voz metálica, quebrada por la estática. Su tecnología es primitiva, no pueden tener escudos de energía en la base de abajo. La doctora Kate Brown, científica líder del proyecto SHIELD, se permitió una pequeña sonrisa. 10 años de ingeniería inversa en la nave imperial Scout estrellada realmente valieron la pena, le dijo al comandante Peter. Su propia tecnología se volvió en su contra. El Imperio lanzó ola tras ola de ataques, cada uno falló. Los sensores de su nave ni siquiera pudieron detectar la fuente de energía de The SHIELD, porque no estaba donde esperaban que estuviera. Los humanos habían aprendido a miniaturizar y ocultar su tecnología en formas que el Imperio nunca había considerado. 3 días después del asalto, la humanidad reveló su segunda sorpresa. Las puertas del hangar oculto se abrieron. En la superficie lunar surgió la flota espacial secreta de la Tierra. Elegantes naves negras que absorbían el radar y la luz por igual. En su cabeza volaron los IDS Revenge, comandados por el capitán Bill. Patrón de ataque a todas las naves de Harris. Delta Harris ordenó a través del canal de comando Flick: recuerda tu entrenamiento, estos alienígenas piensan que tamaño es igual a poder. Demostrémosles que están equivocados. Las naves humanas eran más pequeñas que sus contrapartes imperiales, pero se movían con una velocidad y precisión increíbles. Los pilotos imperiales, acostumbrados a luchar contra naves más grandes y lentas, se descubrieron incapaces de rastrear a los ágiles cazas terrestres. Los humanos habían pasado años estudiando tácticas imperiales a partir de datos robados. Sabían exactamente dónde atacar primero. El orador observó con horror cómo sus cazas explotaban uno tras otro. Las naves humanas parecían aparecer de la nada, atacan con una precisión devastadora y desaparecen nuevamente. Sus armas, diseños híbridos que combinan ingenio terrestre con tecnología imperial robada, atraviesan escudos imperiales como si no estuvieran allí. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió a sus oficiales tácticos. Su estación civil apenas tiene vuelo espacial en la Tierra. En el centro de comando subterráneo, el general Witte monitoreó la batalla a través de pantallas holográficas avanzadas. Envíen los escuadrones de IA, ordenó. Veamos cómo manejan las computadoras de combate, que piensan más rápido que sus pilotos. Los cazas terrestres no tripulados se unieron a la batalla. Sus núcleos de inteligencia artificial tomaban decisiones de combate en microsegundos. Los pilotos imperiales se encontraron enfrentándose a oponentes que podían pensar mejor que ellos, maniobrar mejor que ellos y predecir cada uno de sus movimientos. Al final de la primera semana, el Imperio había perdido más de 300 naves, no habían destruido ni una sola nave humana. El primer orador ordenó una retirada táctica para reagruparse, pero el daño al orgullo imperial y su reputación militar ya estaba hecho. El comandante Peters estaba de pie en la ventana de la base lunar Alpha, viendo cómo se retiraban las naves imperiales. Pensaron que seríamos una conquista fácil. Le dijo al Dr. Brown, que estaba a su lado, que nunca habían considerado que encontrar esa nave exploradora hace 10 años fuera lo mejor que nos podría haber pasado. Aún no hemos terminado. La doctora Brown respondió que estaba revisando los datos en su tableta, que esta era solo su primera. Hola, regresarán con naves más grandes, armas diferentes, que vengan. Peter dijo con los ojos fijos en la flota imperial en retirada: cada ataque nos enseña más sobre su tecnología. Cada retirada los hace parecer más débiles ante sus mundos sujetos. Sonrió levemente. Y ni siquiera les hemos mostrado nuestras armas reales. Todavía en órbita alrededor de Marte, los astilleros ocultos continuaron produciendo las naves más nuevas de la Tierra, incorporando lecciones aprendidas de la primera batalla. La humanidad había pasado décadas preparándose para esta guerra. El Imperio estaba a punto de aprender por qué nunca debe subestimar a los humanos que tienen tiempo para prepararse. El Consejo de Guerra Imperial se reunió en su palacio dorado en Capitol World, sus rostros metálicos reflejando la dura luz de 3 soles. Los primeros oradores estaban frente a ellos tratando de explicar la inesperada resistencia de la Tierra. ¿Cómo ocultaron estos primitivos sus verdaderas capacidades?, exigió el alto comandante, su voz resonando a través de la cámara. Nuestros exploradores los observaron durante 50 años en la órbita de la Tierra. El capitán Mark Wilson de la nave furtiva EDS Shadowhunter sonrió mientras interceptaba su transmisión. Eso es lo que pasa con los humanos, le dijo a su tripulación, somos realmente buenos ocultando cosas cuando queremos. El Shadowhunter, junto con otras 30 naves furtivas, habían estado siguiendo las líneas de suministro imperiales durante la semana pasada. Estas naves pintadas con material negro absorbente de luz y propulsado por motores silenciosos eran imposibles de detectar para los sensores imperiales. Todas las naves se preparan para la operación, cuchilló en la oscuridad. Wilson ordenó que su flota había elegido su objetivo,
el convoy de suministros más grande del Imperio que transportaba combustible y armas a su flota principal. El ataque fue rápido y despiadado. Naves humanas aparecieron de un espacio aparentemente vacío. Sus avanzados sistemas de orientación atacaron los puntos más débiles del convoy. 20 minutos después, toda la línea de suministro imperial estaba en ruinas y las naves humanas habían desaparecido nuevamente. De regreso a la Tierra en la tecnología oculta. Centro de Tecnología bajo el Océano Pacífico, el Dr. Tom Reed observó con orgullo el éxito de sus sistemas de combate ocular. El Imperio construyó sus computadoras para pensar como ellos. Le explicó al general Witte, pero nosotros construimos las nuestras para pensar como los humanos. Creativo. Impredecible. Adaptable. La enorme instalación submarina albergaba el mayor secreto de la Tierra. Una supercomputadora cuántica. Red que podía procesar estrategias de batalla más rápido que cualquier sistema imperial. El Imperio dependía de rígido. Tácticas predecibles. La IA de la humanidad creó nuevas estrategias sobre la marcha, aprendiendo y adaptándose con cada encuentro. Señor, un joven técnico gritó. Hemos decodificado más de su red neuronal. No creerá lo que encontramos. El exceso de confianza del Imperio había llevado a su mayor error. Las redes neuronales de biones de su nave, que creían demasiado avanzadas para que los humanos las entendieran, habían sido diseñadas hace miles de años. Nunca las actualizaron. Al no ver la necesidad, los científicos informáticos humanos habían estado mejorando sus sistemas a diario en el lado lejano de la Luna. El comandante Peters supervisó la construcción de la nueva arma de la humanidad. El Imperio piensa que el tamaño importa, le dijo al Dr. Brown, que estaba de pie junto a él. Mientras observaba cómo la enorme estructura tomaba forma, mostrémosles lo que sucede cuando se combina su tecnología con la innovación humana. El arma era pequeña para los estándares imperiales, apenas del tamaño de un campo de fútbol, pero contenía tecnología que el Imperio nunca había imaginado. Una fusión de computación cuántica humana y tecnología imperial de ingeniería inversa. Su primera prueba vendría pronto en el espacio profundo. La flota del capitán Wilson continuó su campaña de guerrillas como los antiguos asaltantes navales. Le dijo a su tripulación durante su reunión informativa previa a la misión. Golpelos donde son débiles. Desaparezca antes de que puedan responder y déjelos desperdiciar recursos. Tratando de defender todo, la respuesta del Imperio a estos ataques mostró su creciente frustración. Enviaron naves más grandes, armas más poderosas y vieron cómo los humanos volvían su propia fuerza contra ellos. Las naves más grandes hicieron más fáciles los objetivos. Las armas más poderosas significaron explosiones más grandes cuando los sistemas de inteligencia artificial de la Tierra encontraron primero sus puntos débiles. El portavoz recibió informes de un creciente malestar en los mundos exteriores del Imperio. Se difundieron historias sobre lo aparentemente. Los humanos primitivos de la Tierra que lucharon como demonios aparecieron de la nada y no pudieron ser detenidos. Algunas colonias imperiales comenzaron a cuestionar si el fuego del Imperio era tan poderoso como afirmaban en el centro de comando submarino. El general Witte revisó los últimos informes de batalla. El Imperio construyó su poder sobre el miedo y la fuerza abrumadora. Le dijo al Dr. Reed que nunca tuvieron que enfrentarse a un enemigo que simplemente se niegue a tener miedo. El Dr. Reed asintió mirando las predicciones de las computadoras cuánticas de batallas futuras. Pasaron miles de años volviéndose complacientes. Pasamos toda nuestra historia aprendiendo a luchar de manera más inteligente, no más grande. Mientras otra flota de suministros imperiales desaparecía en la oscuridad del espacio destruida por enemigos que nunca vieron venir, el Imperio comenzó a darse cuenta de una terrible verdad. No habían comenzado esta guerra con una especie primitiva. Habían despertado a un gigante dormido que se había estado preparando para este momento durante décadas y la humanidad recién estaba comenzando. El profesor Jack West no había dormido en 3 días. Las pantallas de computadora que lo rodeaban en la BLB subterránea destellaban consecuencias de códigos imperiales. Tazas de café vacías cubrían su escritorio. Las manos volaron sobre el teclado mientras líneas de texto alienígena se transformaban en datos legibles. «Lo tengo», susurró y luego más fuerte. «Lo tengo». Su voz resonó por las instalaciones. «Alguien traiga al general Witte aquí ahora». Todo el sistema de comunicación del Imperio estaba expuesto ante él. Lo que el Imperio había tardado miles de años en construir. Los piratas informáticos humanos lo habían descifrado en solo semanas. Pensaban que su lenguaje era demasiado complejo para que los humanos lo entendieran.
Estaban equivocados. El general Witte llegó en minutos. El doctor Reed justo detrás de él. «Muéstrame», ordenó el general. Sus ojos brillaban a pesar de la hora. «Mire aquí». El profesor West señaló su pantalla. Toda la red de su flota funciona con el mismo código básico. Sin redundancia, sin sistemas de respaldo. Nunca pensaron que alguien pudiera romperlo en órbita sobre la Tierra. El capitán Wilson recibió los nuevos datos en su nave furtiva. «Envíelos a la AI Corp», ordenó. «Veamos qué hacen nuestras computadoras con esta Tierra». Las computadoras cuánticas comenzaron su trabajo. Encontraron patrones en las comunicaciones imperiales que incluso el Imperio no sabía que existían. Planes de batalla. Movimientos de naves. Rutas de suministro. Todo. De repente, era hora de la operación Thunder Strike. El general Witte anunció en las pantallas del Centro de Comando Global. Los líderes militares de todo el mundo observaban cómo la humanidad preparaba su mayor ataque hasta el momento. El plan era hermoso en su simplicidad. Los sistemas de inteligencia artificial de la Tierra enviarían señales cuidadosamente elaboradas a la red imperial. Las naves del Imperio recibirían comandos que parecían perfectamente normales, pero contenían trampas ocultas. El lanzamiento se produjo en 5 minutos. El comandante Peters anunció que desde la base lunar Alpha, todas las naves humanas se trasladarían a la base. Oposición esperando la señal se envió a través del espacio imperial. Las naves de guerra recibieron nuevas órdenes. Sus redes neuronales biónicas diseñadas para procesar comandos aceptaron instantáneamente el código creado por humanos sin cuestionarlo. Entonces la trampa se activó una por una. Las naves imperiales comenzaron a apagar los sistemas de emergencia. Las armas fallaron, se desconectaron. La poderosa flota imperial, orgullo de su civilización, comenzó a flotar indefensa en el espacio. El 30% de su flota está deshabilitada. El doctor Reed informó haber visto cómo los números subían. Toda su red de defensa se está desmoronando. El primer orador vio con horror cómo los informes llegaban de todo el espacio imperial. Imposible, el rabia. Estos son seres primitivos, no pueden controlar nuestras naves, pero podían y lo hicieron. El capitán Wilson lideró el primer ataque a las indefensas naves imperiales. Todas las naves atacan. Patrón Omega, él ordenó saquen sus motores primero. Agreguemos estas naves a nuestra colección. Las naves humanas invadieron las naves de guerra imperiales impotentes. En lugar de destruir las tripulaciones especiales, abordaron cada nave. El Imperio había construido sus naves para que duraran. Ahora esas mismas naves serviría a la Tierra. En el centro de comando submarino el profesor West continuó su trabajo. No solo los estamos cerrando, le explicó al general Witte, estamos aprendiendo todos sus mapas estelares, las ubicaciones de sus colonias, sus secretos tecnológicos, todo está en estos sistemas. El Imperio se había vuelto perezoso con él. Poder usaban los mismos códigos, los mismos sistemas, las mismas estrategias que habían usado durante siglos. Nunca mejoraron. ¿Por qué? Nunca lo necesitaron hasta ahora, señor. Un joven oficial llamó al general Witte. Estamos recibiendo señales de rendición de 3 mundos fronterizos imperiales. Están pidiendo la protección de la Tierra. La noticia se difundió rápidamente. Mundos que habían sufrido bajo el gobierno imperial por generaciones vieron su oportunidad de libertad. La reputación del Imperio de invencibilidad fue destrozada. Envíenles nuestros términos. El general Witte ordenó cualquier mundo que se una a la Tierra tendrá nuestra protección. En su laboratorio el profesor West finalmente se permitió descansar. ¿Sabe cuál fue su mayor error? Le preguntó al doctor Reed. Pensaron que la complejidad significaba seguridad. Construyeron sistemas tan complicados que solo sus mejores mentes podían entenderlos. ¿Y nosotros? El doctor Reed. Preguntamos aunque sabía la respuesta. Hicimos las cosas simples, eficientes, adaptables. West sonrió con cansancio. A veces la solución más simple es la mejor. Mientras los informes de naves imperiales que se quedaban en silencio seguían llegando al Imperio. El Imperio se enfrentó a una realidad impactante. Su tecnología, su orgullo durante miles de años, se había convertido en su mayor debilidad y la humanidad la había vuelto en su contra. El final de la guerra estaba a la vista, pero la humanidad no había terminado de enseñarle al Imperio sus lecciones finales. El Palacio Imperial se estremeció cuando otra explosión iluminó el cielo nocturno en su trono dorado. El emperador vio arder su mundo capital. Las alarmas de emergencia sonaron en cada corredor. Su imperio se estaba desmoronando. Mi señor, el primer orador, se arrodilló ante el trono. Su cuerpo metálico mostraba signos de daño. Las fuerzas de la Tierra han tomado el control del sector Sentei. 3 mundos centrales más han declarado su independencia. En el centro de comando militar de la Tierra, el almirante Rick Taylor estudió el mapa galáctico. Las luces rojas que mostraban el control imperial se estaban apagando una por una, reemplazadas por luces verdes de sistemas liberados. El Imperio está tratando de comunicarse con nosotros nuevamente.
Sus comunicaciones, el oficial informó que están pidiendo conversaciones de paz. El almirante Taylor sonrió sombríamente y los pasó a la pantalla principal. La enorme pantalla se iluminó mostrando la cara del emperador. Por primera vez, el gobernante, una vez orgulloso, parecía conmocionado. Ofrecemos el cese inmediato de todas las acciones hostiles. El emperador declaró que, tratando de mantener su dignidad, reconoceremos la independencia de la tierra y estableceremos el comercio. No. El almirante Taylor lo interrumpió. Esos términos podrían haber funcionado hace 3 meses. Ahora requerimos una rendición incondicional. La cara del emperador mostró conmoción. Nadie se había atrevido a interrumpirlo antes. No puede hacer demandas al imperio. Hemos gobernado durante miles de años, y ese gobierno termina hoy. Taylor respondió con calma. Tiene 1 hora para rendirse o continuaremos nuestro avance en órbita alrededor de uno de los mundos más ricos del imperio. El capitán Will observó cómo otra flota imperial intentaba huir. Sus naves ni siquiera necesitaron disparar. Las plataformas de defensa automatizadas capturadas y reprogramadas por la IA de la Tierra hicieron el trabajo por ellos. La operación de limpieza se completó en este sector. Informó que se trasladó al siguiente objetivo. La poderosa máquina de guerra del imperio estaba en caos. Su rígida estructura de mando una vez su fuerza ahora significaba que nadie podía tomar decisiones sin órdenes de arriba y los humanos habían bloqueado sus redes de comunicación en la Tierra. El profesor West le mostró al general Witte su último Discovery. Mire sus estadísticas de población, dijo señalando su pantalla. El 90% de los ciudadanos imperiales son trabajadores de escritorio. Olvidaron cómo pelear sus propias batallas, dependían de máquinas y sistemas automatizados, agregó el Dr. Reed. Ahora esos mismos sistemas obedecen a la repo de... Yuyu. Los soldados imperiales llegaron desde el otro lado de la galaxia. Los soldados imperiales estaban rindiendo homenaje a Sur R en cantidades masivas. Nunca se habían enfrentado a un combate real. Sus sistemas automatizados siempre habían luchado contra fuerzas humanas endurecidas por la batalla. No tenían ninguna posibilidad. En un búnker secreto en el mundo capital del imperio, los asesores del emperador discutieron desesperadamente. Debemos usar las armas de los destructores de planetas. Uno gritó. No podemos. Otro respondió con miedo en su voz. Los humanos tienen el control de los códigos de activación. Nos han bloqueado el acceso a nuestras propias armas. El imperio había pasado miles de años construyendo el arsenal más grande de la galaxia. Ahora observaban impotentes cómo los humanos lo volvían contra ellos. Cada sistema de defensa, cada arma automatizada, cada medida de seguridad se convirtió en un arma. Para la Tierra, el almirante Taylor recibió la noticia de que el emperador estaba intentando evacuar su capital. Hoy no, dijo. En voz baja, presionó un botón para enviar nuevas órdenes a la plataforma de defensa capturada. Al llegar a la capital imperial, la nave de escape del emperador nunca abandonó la atmósfera. Atrapado en el fuego cruzado de sus propios sistemas de defensa. El poderoso gobernante de 1000 mundos se encontró atrapado. En su planeta moribundo, en el centro de comando submarino, el general Witte observó cómo comenzaba la fase final. Envió el mensaje a todos los mundos imperiales. Ordenó que cualquier mundo que se rindiera pacíficamente sería protegido por la nueva coalición de la Tierra. Cualquier mundo que se resistiera no necesitó terminar la oración. La capital imperial en llamas habló con suficiente claridad. El imperio que había amenazado a la Tierra con la extinción ahora se enfrentaba a la suya. Su arrogancia los había llevado a crear armas que creían que nadie más podía usar. Su orgullo les había impedido mejorar sus defensas. Su desprecio por los humanos primitivos los había cegado ante la mayor fuerza militar que la galaxia había visto jamás. Cuando se acercaba la hora límite, el emperador estaba sentado solo en su palacio. En cada pantalla, las fuerzas de la Tierra avanzaban. El poderoso imperio había durado miles de años. A los humanos les había llevado menos de 6 meses destrozarlo. El cielo sobre la capital imperial se volvió negro con naves. No las naves doradas del imperio, sino las oscuras y elegantes naves de guerra de la Tierra a la cabeza. La enorme nave insignia EDS Victory proyectó una sombra sobre el palacio del emperador. El general Mike Stone se paró en el puente de la Victoria observando cómo las piezas finales se colocaban en su lugar después de 6 meses de guerra. La humanidad estaba lista para terminar con esto. El informe de todas las naves está listo. Su oficial táctico anunció que la red de defensa del planeta está bajo nuestro control. El imperio no tiene a dónde correr en las profundidades de su palacio. El emperador
Observó a través de las transmisiones de seguridad cómo las fuerzas humanas rodeaban su mundo. Su otrora poderoso imperio se había derrumbado en meses. Ahora estos primitivos comandan sus propios sistemas de defensa. Mi señor, un guardia se apresuró a entrar. Los humanos han violado las defensas externas, están dentro de la ciudad. En las calles de la capital las fuerzas terrestres de la tierra se movieron con precisión. Liderándolos estaba el coronel Frank Rollers, veterano de 100 batallas en la tierra. Sus soldados llevaban armas que fusionaban el ingenio humano con la tecnología imperial capturada. Recuerden su entrenamiento. Rollers le dijo a sus tropas: estos soldados imperiales nunca han luchado sin sus máquinas. Tenemos la batalla por la capital. Fue diferente a todo lo que el imperio había hecho visto en su historia de 1000 años. Las tropas imperiales, acostumbradas a dejar que los sistemas automatizados hicieran su lucha, se enfrentaron a soldados humanos que habían dominado tanto la guerra de alta tecnología como el combate cuerpo a cuerpo. Se están retirando. Un soldado humano gritó mientras otra unidad imperial inundaba la ciudad. El general Stone recibió un mensaje urgente del comando de la Tierra. Señor, nuestros sensores detectan acumulación de energía en el Palacio Imperial. Están tratando de activar la autodestrucción planetaria. No en mi guardia, Stone gruñó. Abrió un canal con el profesor West en la Tierra. ¿Puedes detenerlos en su laboratorio? Los dedos de West volaron sobre su teclado. Ya está hecho, respondió. Ellos olvidaron que controlamos sus sistemas. Ahora los códigos de autodestrucción han sido purgados. El último movimiento desesperado del emperador había fallado. En la sala de control del palacio observó impotente como su arma final se negaba a activarse. Fuerzas humanas externas se acercaban desde todas las direcciones. Sir Coronel Rollers se comunicó por radio con el general Stone. Hemos llegado a las puertas del palacio. Solicitud permiso para proceder concedido. Stone respondió: tráeme a ese emperador. Las defensas automatizadas del palacio. Una vez que el orgullo de la ingeniería imperial permaneció en silencio mientras las tropas humanas se movían a través de los salones dorados, los guardias de élite del emperador encontraron que sus armas avanzadas eran inútiles. Arrojaron sus armas en órbita. El capitán Wilson dirigió sus naves para asegurar el resto del planeta. Revisaron cada búnker y base oculta. Ordenó al imperio. Le gustaban las salidas secretas. Esta vez no. Las enormes puertas del palacio cayeron con un estruendo atronador. El coronel Rollers condujo a su equipo a la sala del trono, donde el emperador estaba sentado solo en su asiento dorado. Como preguntó el emperador si los soldados humanos lo rodeaban, gobernamos la galaxia durante 1000 años. Nuestra tecnología era suprema. Rollers sonrió sombríamente. Eso era tu error, dijo. Dejaste de mejorar. Pensaste que eras perfecto. Los humanos nunca cometemos ese error. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de adaptarnos. La voz del general Stone llegó a través de la radio. Rollers. La capital está segura. Todas las fuerzas imperiales se han rendido en toda la galaxia. La noticia se extendió rápidamente. El imperio que había amenazado a la Tierra con la extinción había caído. Su reinado de 1000 años había terminado en solo 6 meses en el centro de comando submarino. En la Tierra, el general Witte recibió la transmisión oficial de rendición. Envíen un mensaje a todas las fuerzas humanas. Ordenó que la guerra terminara. El Dr. Reed miró el mapa galáctico que ahora muestra el control humano sobre el antiguo espacio imperial. Nunca nos entendieron. Dijo en voz baja que vieron nuestra corta historia y lucharon contra nosotros débiles. No se dieron cuenta de que cada dificultad nos hacía más fuertes. El emperador fue sacado de su palacio con restricciones mientras observaba cómo las naves humanas aterrizaban en su capital. El poderoso imperio había caído no ante números superiores o una fuerza abrumadora, sino ante el ingenio y la determinación humanos mientras el sol se ponía en la capital imperial por última vez. El coronel Rollers miró la ciudad a su alrededor. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo a sus tropas. Podrían habernos tenido como aliados. En lugar de eso, eligieron convertirnos en enemigos. La galaxia nunca olvidaría la lección. Nunca subestimes a los humanos. No solo luchan guerras. Reescribirían las reglas de la guerra misma. Un año después de la caída del imperio, el nuevo Consejo Galáctico se reunió y lo que una vez fue el palacio del emperador, el trono dorado, había sido reemplazado por una simple mesa redonda. Representantes de 100 mundos se sentaron junto con el almirante Taylor. Representando a la Tierra, el último remanente imperial se rindió esta mañana. Anunció al Consejo que la guerra terminó oficialmente. En las calles de abajo, los frijoles de toda la galaxia caminaban libremente. La capital imperial, una vez reservada para la élite, ahora servía como el centro de una nueva alianza. Las naves de todos los mundos iban y venían libremente a través de los puertos espaciales. El profesor West estaba de pie en una ventana en su nuevo laboratorio, mirando a los niños alienígenas jugar con niños humanos en el parque afuera. Hace un año,
A esos niños imperiales no se les permitía ni siquiera hablar con otras especies. Dijo al Dr. Reed: ahora mírelos, los cambios. En toda la galaxia habían sido dramáticos. Mundos que habían sufrido bajo el gobierno imperial durante generaciones ahora se gobiernan a sí mismos protegidos por el poder militar de la Tierra, pero la Tierra no se había convertido en el nuevo imperio, en cambio habían creado algo diferente, la defensa galáctica. La alianza ahora es oficial. El almirante Taylor anunció en la Cámara del Consejo que cada mundo se gobierna a sí mismo, pero nos mantenemos unidos contra cualquier amenaza en órbita. Sobre la capital, el capitán Wilson supervisó los ejercicios de entrenamiento imperiales. Los pilotos ahora aprendían junto con los humanos. Sorprendidos por las tácticas que nunca habían considerado, la rígida doctrina militar imperial estaba siendo reemplazada por la creatividad y adaptabilidad humanas. Sus rápidos aprendices, Wilson le dijo al comandante Peters. Durante una videollamada, una vez que dejaron de seguir reglas milenarias, comenzaron a pensar por sí mismos. En la Tierra, el general Witte se reunió con diplomáticos alienígenas en el Centro de Comando Submarino, la instalación que alguna vez fue el mayor secreto de la Tierra, ahora sirve como una escuela donde otros mundos aprenden a desarrollar sus propias defensas. El Imperio los mantuvo dependientes de su tecnología, explicó a los representantes reunidos que los enseñarles a construir su propia defensa. El exemperador ahora vive bajo arresto domiciliario en una instalación cómoda pero segura. Vio transmisiones de noticias sobre la transformación de la galaxia a sus guardias. Informaron que pasó horas estudiando la historia humana, tratando de entender cómo su imperio había caído tan rápidamente en la nueva Academia de Defensa Galáctica. El coronel Rollers entrenó tropas de 50 mundos diferentes. El imperio les enseñó a confiar en las máquinas, les dijo a sus estudiantes: les enseñamos a confiar en ustedes mismos. Primero tecnología, segundo las vastas bibliotecas del imperio, una vez restringidas a unos pocos seleccionados, ahora estaban abiertas a todos. El profesor West dirigió un equipo de científicos de varios mundos, combinando el conocimiento que el imperio había mantenido separado durante siglos. Su mayor error no fue atacar la Tierra, le explicó a un grupo de investigadores alienígenas, que era pensar que mantener mundos aislados y dependientes los hacía más fuertes. Unidad y conocimiento compartido, esa es la verdadera fuerza. El almirante Taylor se paró ante el Consejo Galáctico entregando su informe final. Las últimas armas imperiales han sido aseguradas, anunció. Que las redes de defensa han sido reconstruidas, las rutas comerciales están abiertas para todos en las escuelas de todo el mundo. Los niños del antiguo imperio aprendieron nuevas lecciones de historia. Aprendieron cómo un mundo supuestamente primitivo había destrozado un imperio de 1000 años en solo 6 meses. Aprendieron por qué nunca subestimar a los humanos. Se convirtió en la regla más importante de la galaxia. El Dr. Reed, trabajando con científicos alienígenas, hizo otro descubrimiento. En los archivos imperiales habían predicho su propia caída. Le dijo al general Witte que sus mejores analistas les advirtieron. Century. Hace tiempo que su negativa a cambiar los destruiría, ignoraron las advertencias. La galaxia entró en una nueva era. La rígida jerarquía del imperio fue reemplazada por la cooperación y la innovación. Mundos que nunca habían hablado entre sí ahora intercambiaban conocimientos y recursos libremente en la Cámara del Consejo. El almirante Taylor miró a los representantes que lo rodeaban. Humanos y alienígenas trabajando juntos para construir algo nuevo. El imperio pensó que el poder provenía del control. Dijo que les mostramos que proviene de la libertad y la unidad. Mientras las naves de 100 mundos volaban en misiones pacíficas a través de lo que alguna vez fue el espacio imperial, la galaxia recordó la lección. El imperio había pasado 1000 años construyendo muros entre mundos. Los humanos habían derribado esos muros en 6 meses, y la galaxia era mejor por eso.